Hola, ¿cómo estás? Vamos a orar. Querido Jesús, bendice el estudio de tu palabra acerca del amor y la justicia de Dios. Bendice esta lección 11 del 8 al 14 de marzo en el nombre de Jesús. Amén. 11, faltan 3. ¿Qué más pude hacer? ¿Qué más? Es una pregunta que Cristo hace. Ya dime, o que Dios hace. Ya di a mi hijo, ya lo mandé, ya murió, ya sangró, ya dio su vida para que sea salvo. ¿Qué más? ¿Qué más? What else? ¿Qué más? Es una pregunta angloparlante que al traducirla a veces no sale bien. What else could I do for you? ¿Qué más pude hacer? El texto, Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Qué lindo cuando uno sabe para qué ha nacido. Yo nací para llenar la iglesia. Para eso nací. La casa de oración. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué significa este versículo? Déjame contarte un poquito el contexto del versículo. El Imperio Romano era relativamente tolerante con aquellos que conquistaba. En tanto y en cuanto pagaron los impuestos, el comercio fuera ininterrumpido, los ejércitos pudieran pasar, el enfoque general era dejar que las costumbres y las tradiciones, especialmente judías, de la localidad, locales, continuaran. Pero, en este pasaje, los enemigos de Jesús lo están acusando de una de las pocas cosas a las que Roma reaccionaría instantáneamente: la sedición. Jesús se ha convertido en el rey de los judíos. Está planeando oponerse al dominio romano. Pilato ya sabe algo sobre Jesús. Pilato también desprecia la cultura judía. Todo como una aparente venganza personal contra Jesús. De modo que, a menos que haya pruebas claras, no va a ser el trabajo sucio de los fariseos. Cuando dice, ¿eres tú rey? Rey es un término peligroso. Pero si Jesús no quiere tomar el poder político, Pilato no se va a preocupar. Jesús dice, yo no nací para establecer un gobierno, un grupo político, un ejército. Para una sola cosa nací, para transmitir un mensaje de Dios, para transmitir un mensaje y llamar a la gente a la fe, llamar a la gente al arrepentimiento, llamar a la gente a confiar en Cristo, llamar a la gente a confiar en la verdad. Así que mi mensaje no es ninguna amenaza en absoluto. Mi querido Pilato, no te preocupes. Mi querido gobernador, no pierdas el sueño. No te alejes del que es el camino, la verdad y la vida. Termino con un relato. Este día, un niño se llama Dennis. Él es huérfano. Vive como un niño de acogida con una familia. Todo esto durante la Edad Media. Dennis odia apasionadamente al rey de su tierra. ¿Pero por qué lo odia?
porque cuando sus padres estaban enfermos, en ese momento él no sabía qué tipo de enfermedad. Los soldados del rey lo llevaron, lo sacaron, lo separaron de sus padres y nunca volvió a ver a sus progenitores. Y desde ese momento odió al rey toda la vida. Hasta que un día descubre que el rey lo ha separado de sus padres. Lo ha hecho para salvarlo de todos los horrores de la peste negra. La verdad sobre el rey en ese momento lo libera del odio que había albergado casi toda su vida. Porque el rey lo había separado para que viva, si no se hubiera muerto. El rey siempre había actuado, y en todos los casos, por amor a su pueblo. Muchas personas hoy en día viven y ven a Dios de alguna manera que Denis vio al rey. El mal que han presenciado o experimentado lo llevan a odiar a Dios. ¿Dónde está ese Dios cuando estoy sufriendo?, se pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal? El conflicto cósmico arroja luz sobre este tema crucial, pero quedan muchas dudas. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuestas nos satisfacen, podemos mirar a Jesús. Podemos verlo en la cruz. Podemos ver en Él que se puede confiar en Dios, incluso con todas las preguntas que permanecen sin respuesta por ahora. Cristo, el vencedor. ¿Quién es el diablo? Engañador del mundo entero. ¿Quién es el diablo? Calumniador y acusador. ¿Quién es el diablo? Gobernante, usurpador de este mundo. ¿Quién es Jesús? Vino al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Quién es Jesús? A través de la cruz, Jesús demostró supremamente la perfecta justicia y el amor de Dios. ¿Quién es Jesús? Finalmente destruirá el reino del diablo, que sabe que su tiempo es corto y Cristo reinará por los siglos. Al final no importa lo que haga Satanás, ya es enemigo derrotado. Y la clave para nosotros es reclamar la victoria de Cristo para nosotros mismos todos los días y en todo momento. Termino con un relato. Escuché sobre esta agradable dama. Se acerca un día a su pastor, esta agradable dama. Pastor adventista del séptimo día. Mi querido pastor. Perdón. Perdón. Mi perro ha fallecido. Señor, mi perro ha fallecido. Y me preguntaba si podía usted venir a mi casa y tener un funeral general para él. Vamos a invitar a toda la familia. El pastor parecía un poco molesto y dice, no puede ser un funeral para un perro. Ella dice, bueno, es una pena que yo estaba pensando donar $15,000 para la fundación de su iglesia. El pastor le responde, señorita, ¿por qué no me dijiste que su perro era adventista del séptimo día? Cuando Cristo venga, no va a haber más muerte. Y por eso estoy feliz esta tarde. El que es justo y justifica. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es un versículo muy común. Uno de los más citados. Uno de los más conocidos. Uno de los que con más frecuencia se repite de los versículos de la Biblia. Esta escritura expresa una idea que es clave
para entender cómo salvarse de la ira de Dios. Y también para incluirse en la familia de Dios. Todas las personas, sin distinción, son igualmente merecedoras de la ira por nuestro pecado. Y todas las personas que están justificadas, sin distinción, están justificadas por Jesucristo. Todo el mundo peca. Todos han pecado. No hay nadie que no peque. No hay escapatoria para esta etiqueta. Pablo no ofrece ninguna categoría además de pecador. Y todos caen en esta etiqueta. No hay distinción alguna. Los más morales de los humanos y los más perversos de los humanos están todos contenidos en la palabra pecadores. Pero, peor aún, conocer la diferencia entre el bien y el mal no nos hace morales. Saber el mal y hacerlo, y saber el bien y guardarlo, no nos salva. La palabra griega traducida como fallar. Todos fallaron y están destituidos. Está en el tiempo presente. En realidad nos seguimos quedando cortos. En otras palabras, incluso conocer las consecuencias de nuestro pecado no es suficiente para evitar que pequemos. Debido a que ninguno de nosotros no tiene pecado, todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Eso importa, porque no podemos ser salvos del juicio enojado de Dios contra nuestro pecado, excepto por ser pecadores. Es el estándar de Dios y todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Y la única manera de ser salvos es por la gracia y la misericordia y la aceptación de la sangre y la resurrección de Jesús. El cántico de mi amado. El cántico de mi amado. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En este versículo Jesús se refiere a aquellos que leen la Biblia todos los días y siguen todo lo que existe en sus palabras, como personas que realmente pertenecen. Son una relación profundamente arraigada. Tienen una relación profundamente íntima. Tienen una relación profundamente vital, como una vid y las ramas. En otros lugares Jesús claramente conectó la oración cumplida con la voluntad de Dios. Y cuando la oración de una persona está totalmente alineada con la palabra y la voluntad de Dios, esa persona está orando legítimamente en el nombre de Jesucristo. Isaías 5. Ahora cantaré a mi amado una canción de mi amado tocando su viñedo. Mi amado tiene un viñedo en una colina muy fructífera y lo acercó y lo recogió sus piedras y lo plantó en la vid más selecta y construyó una torre en medio de ella y también una prensa de vino en ella y miró que debía producir uvas y trajo uvas silvestres y ahora, oh habitantes de Jerusalén, oh hombres de Judá, te ruego entre mí y mi viña, ¿qué se podría haber hecho más en mi viñedo que yo no haya hecho? Buena pregunta. ¿Qué se podría haber hecho más en mi viñedo que yo no haya hecho? Debería traer uvas, pero ha dado luz a uvas silvestres. Del mismo modo Jesús te mira con tristeza y te dice, ¿qué más podría haber hecho yo para salvarte? La parábola de Cristo del viñedo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, quien quiera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué significa eso de para que todo aquel que en Él cree? ¿Quién está incluido en para que todo
aquel que en él cree, para que todo esté incluido todo. El apóstol Pablo era un perseguidor, un blasfemo, un agresor violento. Sadhu Singh era un hijo indio que persiguió a los cristianos. Rosaria Butterfield era una profesora lesbiana de izquierda en una universidad liberal. Chuck Colson, un consejero del presidente de los Estados Unidos. Bill Toller, un ateo que se deleitaba con la perspicacia intelectual. Mike Viator, un católico que pensaba que todas sus buenas obras en la iglesia lo salvarían. Joshua Breland, un joven estudiante universitario atrapado en la cultura de las drogas. Cheryl Thomas, un joven estudiante de secundaria. Sean Thomas, un niño pequeño en una familia. Todos estos que estoy hablando están en el todo. Y si todos los que he mencionado creen, van a ser salvos, porque no se van a perder, sino van a tener vida eterna. Termino con un relato. El día. Un cierto terrateniente plantó un viñedo, construyó un muro a su alrededor, cavó un pozo para exprimir el jugo de uva y construyó una torre de vigilancia. Luego alquiló el viñedo a los agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. En el momento de la cosecha, envió a sus sirvientes a recoger su parte a la cosecha. Pero los granjeros agarraron a los sirvientes, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al primero. Así que el terrateniente envió un grupo más grande. Finalmente, pero lo fueron los mismos los resultados. El propietario envía a su hijo, pensando ciertamente respetarán a mi hijo. Pero cuando los agricultores e inquilinos ven venir al hijo, se dicen, aquí viene el heredero de nuestra finca. Vamos a matarlo y conseguir la finca para nosotros. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo asesinaron. Ese es el evangelio en los labios de esta parábola. Vindicación del nombre de Dios. Para que en el nombre de Jesús, Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué quiere decir este texto? El resultado de que Jesús sea altamente exaltado es que todas las personas, en última instancia, estarán sometidas a Él. Eso es lo que significa. Escuché la parábola del rayo que cae sobre una iglesia dominical. Es una parábola. Cuando de repente cae el rayo y quema toda la iglesia, y uno por uno sale corriendo despavorido, excepto una viejita que se queda en la primera banca. Y frente en el púlpito estaba Satanás, sonriendo, la gente corriendo, y le dice, señora, ¿usted no sale corriendo? No, dice la mujer. ¿Usted no sabe quién soy yo? Sí. ¿Y no le da miedo? No. ¿Usted conoce mi nombre? Sí, Lucifer. ¿Y no le da miedo verme? No. ¿Por qué no, señora? Porque estoy casada con su esposo, con su hermano, el hermano del diablo, hace 20 años. Hace 20 años. Bueno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos casados con la señora 20 años, en un mundo de perdición, con un carácter pésimo. No hay gente que no peque. Todos pecamos todos los días. Para eso necesitamos la gracia de Jesús. Pensamiento adicional. Pregunta número 1. ¿Has estado perplejo al tratar de entender las providencias de Dios? ¿Te reconforta saber que todas estas cosas se aclararán al final? Apocalipsis 21. Él limpiará toda lágrima de sus ojos.
No habrá más muerte, no habrá más luto, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron. Pregunta número 2. ¿Qué tiene de importante el nombre? Hechos 4:12. La salvación no se encuentra en nadie, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Debemos ser salvos. El único nombre es el nombre de Jesús. Dicho sea de paso, Jesús es un nombre. Cristo es el título. Cristo no es un nombre. Cristo es el título de ungido, el Mesías. Pregunta número 3. Al final, incluso nuestras mejores respuestas en relación con el problema del mal están incompletas por ahora. ¿Qué podemos hacer en la práctica para acercarnos a aquellos que están sufriendo y ser agentes de alivio del sufrimiento en este mundo mientras esperamos la solución final y la escatología del problema del mal que solo Dios puede traer? La respuesta está otra vez en la Biblia. Jesús dijo, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué es eso para ti? Tú sígueme. Muchas veces no vamos a entender nada de lo que está ocurriendo en el mundo. Como la señorita que se levanta a las 5 de la mañana y hace una oración con Dios. Querido Jesús, 4 cosas me han ido mal. Y en la noche ora 4 horas. Número 1, me levanto a las 5 de la mañana y mi despertador malogrado y llego tarde. Número 2, a las 9 ordeno un sándwich y el sándwich es equivocado y me tardo más. A la 1 de la tarde llamaba por teléfono a AT&T y se cayó la llamada y tenía una llamada muy importante. Y a las 5 de la tarde el masajador de los pies lo enchufé, lo prendí y no funcionaba, no trabajaba. Todo me iba mal. Y me levanté pidiéndote bendición, bendición, bendición. ¿Por qué me ocurre todo lo malo en la vida? ¿Por qué? Y Dios desde el cielo, en esta parábola, tiene compasión de la señorita y le dice, mi hija, te levantaste tarde con un despertador que no funcionó, porque 5 minutos antes, en la puerta de tu casa, había pasado un tractor amarillo a toda carrera con un chofer ebrio y te hubieras muerto si salías 5 minutos antes. A las 9, ese sándwich que ordenaste fue preparado por una señora con COVID-19 y si te lo hubieras comido, ese sándwich hubieses muerto. A la 1, esa llamada fue de un hombre que tenía ponerte chismes en tu cerebro, por eso se cayó la llamada. Y a las 5 había cortocircuito en tu masajadora y si te hubieras enchufado y lo hubieras prendido bien, los pies te hubieran electrocutado y te hubieras muerto. Por eso te fue mal. Ella se puso a llorar y le dijo, perdóname, perdóname, perdóname. Gracias, gracias y más gracias. Que Dios te bendiga.